Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TN23, soy Axel Cardona y al lado de un gran equipo profesional en la comunicación estaremos acompañándoles durante una hora para dejarlo bien informado del acontecer, por supuesto, en Guatemala y el mundo. Iniciamos con nuestros titulares. Ministerio Público pide juicio contra Roberto Barreda y ex magistrada Ofelia de León por la desaparición y supuesta muerte de Cristina Sicavisa. CACIF presenta Plan Nacional de Seguridad y Justicia, propone discutirlo con los 3 poderes del Estado y otros sectores. Congreso de la República aprueba presupuesto anual de 80 millones de quetzales a bomberos voluntarios. Alarma incremento de roya en Parque Cafetalero Nacional. Anacafé pide traslado de fondos que adeuda el fideicomiso para erradicarla. Censo Nacional de Talla en niños de primaria refleja reducción en 8% en desnutrición crónica y desarrollo en infantes. En internacionales, escándalo en la Iglesia Católica de El Salvador. Suspenden a sacerdote por caso de abuso sexual contra una menor. Bien, soy Axel Cardona, iniciamos de lleno con la información y es que personal del Hospital Roosevelt continuará con las medidas adoptadas hace algunos días debido a que las autoridades de salud no resuelven la falta de insumos y medicamentos en este nosocomio. Los médicos del Hospital Roosevelt se pronunciaron ante una circular enviada por el ministro de Salud Mariano Rayo, donde se responsabiliza al director del nosocomio por el cierre de la consulta externa. Los médicos indicaron que continuarán con tal medida hasta que sean abastecidos. Ayer recibió el director médico de este hospital, el doctor Carlos Soto, una circular apercibiendo con respecto al cierre de consultas externas de parte del señor ministro, el señor Mariano Rayo Muñoz, en el que hace ver que nos apercibe y prácticamente nos coacciona que va a tomar medidas de hecho legales en contra del personal médico de este hospital de no abrir las consultas externas. Se hace la denuncia respectiva ante la Procuraduría de los Derechos Humanos aquí presentes, ya que no contamos con el recurso para brindar la atención adecuada, como acaba de decir el doctor Pivaral. Exigimos la renuncia del señor ministro, ya que ha sido incapaz de resolver el abastecimiento de este hospital. Por su parte, el director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, dijo que la causa real del cierre de la consulta externa es la falta de dinero para cancelar la deuda a los proveedores y que estos abastezcan de insumos al centro asistencial. El presente apercibimiento queda firme al momento de la recepción de la presente, oponiéndome así a su actitud pasiva y omitida en los últimos días a las amenazas y violaciones a los derechos de la salud y asistencia médica en la consulta externa. Señores, tengo documentos, discúlpenme, donde he hecho los procesos. Tengo los documentos donde no me han puesto la cuota. La pregunta del millón, ¿de dónde me saco el dinero? Esa es la pregunta del millón. Si tuviera el dinero, ya se hubiera pagado todo esto y ya tuviera insumos. Según Carlos Soto, en la actualidad la crisis ha llegado a tal punto que no se cuenta con anestésicos para intervenir quirúrgicamente a los pacientes. Nos hemos quedado sin insumos, en la actualidad faltan otra vez anestésicos, no podemos operar a los pacientes. Esos anestésicos son importantes para ponérselos a los pacientes de los intensivos, a los niños en sus intensivos también que están ventilados. Soto indicó que en cuanto se le traslade los fondos necesarios para abastecer el Hospital Roosevelt, retomarán labores en la consulta externa. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, y siempre en relación a este tema, la Procuradora General de la Nación realizó una visita al Hospital Roosevelt para verificar la situación que prevalece en el centro asistencial, donde decenas de pacientes esperan la pronta atención para aliviar sus padecimientos. Ante la crisis que atraviesa el Hospital Roosevelt, la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, dialogó con el director del centro asistencial, Carlos Soto. Posteriormente, efectuaron un recorrido en el nosocomio para verificar la atención a pacientes. Ver en qué puede la Procuraduría ayudar a que haya un diálogo permanente con el Ministerio de Salud para que pueda
superarse esta crisis por la que está atravesando este hospital en este momento. Veo muchas limitaciones, realmente me da un profundo dolor ver cómo está la situación del hospital, la escasez de medicamentos, así que voy realmente con mi corazón muy consternado de ver lo que está pasando. María Villagrán dialogó con algunos pacientes que no han podido ser intervenidos quirúrgicamente por la falta de insumos en el hospital. Pues mire, a Dios gracias, en medio de las carencias que tiene el hospital está haciendo todo lo imposible por atender a los pacientes, por darles el tratamiento que merecen. Sin embargo, hay algunos pacientes que no hay insumos y que por lo tanto no les pueden dar el tratamiento adecuado. Ahorita hablaba yo con una señora que necesita de una intervención, pero no tienen ahorita cómo operarla. La Procuradora General de la Nación indicó que se busca entablar diálogos con el ministro de Salud, Mariano Rayo, y el director del Hospital Roosevelt, con el fin de buscar soluciones ante el cierre de la consulta externa. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, una ampliación presupuestaria de 30 millones de quetzales destinada al benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios fue aprobado en el Congreso de la República con 93 votos a favor. El Congreso de la República aprobó con 93 votos el decreto 12-2015, con lo cual se autoriza la ampliación presupuestaria por 30 millones de quetzales destinados al benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. El día de hoy, con la voluntad política de los señores diputados, han aprobado dos decretos. Uno es una ampliación de presupuesto para los señores bomberos voluntarios. Su ampliación es de 30 millones, fue aprobado de urgencia nacional. Marco Antonio Ramos Gálvez, segundo comandante de Bomberos Voluntarios, indicó que el aumento en el presupuesto estará destinado para la contratación de personal permanente, ya que en la actualidad solo cuentan con 560 rescatistas. Sino que es beneficio para la ciudadanía, a los que se ve traducido este dinero para beneficio del servicio que se les presta, para que el bombero voluntario tenga más plazas, para que el bombero voluntario tenga más vehículos y tenga más material para prestar un servicio mucho mejor de que se está prestando hasta hoy. 80 millones son los que... Así, el presupuesto ya quedó en 80 millones y lo que vamos a tener necesidad es en emplearlo en mucho más plazas y mucho más vehículos. Como parte de la agenda de los parlamentarios y por medio de una moción privilegiada y de urgencia nacional, se aprobó el decreto 13-2015, con lo cual se exonera el pago de impuesto del valor agregado a las importaciones que realizan los clubes rotarios. Con imágenes de José Luis de León, reporta Juan Pablo Garrido. Bien, y la reducción de 1 millón de quetzales a la Procuraduría General de la Nación, PGN, preocupa, ya que necesitan de 15 millones para mejorar los programas de apoyo a la niñez. Autoridades de PGN mostraron su preocupación ante la reducción de 1 millón de quetzales para el 2016 que se establece en el dictamen de la Comisión de Finanzas del Congreso. Actualmente el techo de gasto de la entidad alcanza los 65 millones, sin embargo, necesita un aumento de 15 millones para mejorar los programas de apoyo a la niñez. Nosotros requeriríamos por lo menos unos 10 o 15 millones más. ¿Y actualmente cuál era el presupuesto? 65 millones, pero recuérdense que de los 65 millones todos los meses nos fueron quitando del presupuesto, entonces no recibimos los 65 millones. Yo les podría decir que recibimos quizá unos 40 millones. Hemos pasado una crisis también en la Procuraduría con mucha austeridad. Al respecto, representantes de UNICEF dicen que esta situación pone en riesgo la protección de los infantes. Sí, claro, muy preocupante. Ya hemos visto cierre de varios hogares, etcétera. La SVET que no puede seguir con el presupuesto que tiene ahora, y esto significa más niños desprotegidos, y tenemos que actuar para evitar más reducciones. PGN espera que los parlamentarios avalen la solicitud de incremento presupuestario. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Bueno, por otro lado, los diputados al Congreso de la República continúan sin conocer el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del año próximo, el cual supera los 70 millones de quetzales.
A menos de 5 días que finalice el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la República, diputados no conocen el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2016, el cual supera los 70.000 millones de quetzales. Aristides Crespo, primer vicepresidente del Congreso, indicó que de existir los consensos entre bancadas, podría conocerse de urgencia nacional. El proyecto de presupuesto puede conocerse el día de mañana. Estamos convocados para trabajar mañana. Si usted me pregunta, mire, ¿es en 3 debates? Sí, puede hacerse en 3 debates, puede hacerse viernes, sábado, domingo, o puede hacerse viernes, sábado y lunes, porque hasta el 30 es el último día en el cual puede trabajarse el presupuesto. Y lo otro sería que haya un acuerdo. Si hay voluntad política y si hay acuerdos en los diputados, en un solo debate se puede aprobar el presupuesto nacional. Por su parte, Juan José Porras, vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Moneda del organismo legislativo, indicó que solicitarán a Junta Directiva sesionar durante el fin de semana para conocer el presupuesto de 2016. Hemos presentado una petición al presidente del Congreso, firmada por más de 40 diputados, solicitándole que podamos también trabajar el día sábado y domingo, a manera de que no haya excusas en cuanto a que no hay tiempos para poder conocer adecuadamente el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Eso tendrá que disponerlo él en su junta directiva y me imagino que en su momento con jefes de bloque, para que él pueda pues convocar con el plazo que la ley corresponde, que son de 24 horas. Los parlamentarios fueron convocados para continuar con la sesión declarada permanente este viernes a las 10 de la mañana. Con imágenes de José Luis de León, reporta Juan Pablo. Bien, estamos de regreso con más noticias. Varios vehículos del transporte pesado y una retroexcavadora caen al vacío tras un socavamiento que se registró en una construcción, esto en la colonia Covías de la zona 5. En horas de la madrugada, un deslizamiento de tierra se registró en un predio ubicado en la 27 calle Final, colonia Covías, zona 5 capitalina. Como saldo del derrumbe, únicamente se contabilizaron pérdidas materiales. 3 camiones de volteo, un furgón y una retroexcavadora cayeron al vacío tras el deslizamiento que se presume se originó por una ruptura en la tubería que pasa bajo el predio y desemboca en un río de aguas negras. Según indicaron algunos trabajadores del lugar, desde la medianoche se escucharon retumbos en el área afectada. Aproximadamente a las 4:30 de la mañana ocurrió el incidente. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, y el conductor de un taxi fue asesinado por sujetos desconocidos en un sector de la colonia 4, en la zona 4 precisamente de la capital. Un ataque armado en la Séptima Avenida y Vía 4 de la zona 4 capitalina dejó como saldo una persona fallecida. Bomberos voluntarios de Estación Central fueron movilizados hacia la Séptima Avenida y Vía 4 de la zona 4 capitalina, donde localizaron a una persona de sexo masculino, la cual presentaba 3 impactos de bala en el tórax. Al evaluar signos vitales de esta persona, confirmaron que la misma había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. Posteriormente, esta persona fue identificada como Ángel Mauricio Miranda, de 52 años. Familiares del fallecido, quienes llegaron al lugar para identificarlo, indicaron que la víctima trabajaba como piloto de taxi. Es que yo supiera, ¿no? No tenemos hijos. Nosotros no tenemos hijos. Él tiene 2 hijos, pero nosotros no tenemos hijos. Una persona por teléfono público me llamó de que lo habían matado a las 5 de la mañana, me llamó, que iba para su trabajo, me dijo, y que aquí estaba tirado él. No, me dijo que tenía que hacer algo, un mandado, una diligencia. Bueno, y en el extremo de buses de la ruta 203, cerca del ingreso a la Universidad de San Carlos, fue asesinado el piloto de un bus de la ruta 203. Un ataque armado se registró en las afueras del ingreso principal del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dejando como saldo al piloto de una unidad de transporte de la ruta 203 fallecido. Sobre la 11 Avenida y 30 Calle de la zona 12 capitalina, específicamente en la salida del campus de la Universidad de San Carlos, se registra un ataque armado en contra de un piloto de bus urbano de la ruta 203. Bomberos voluntarios de la 10ª compañía se movilizaron al lugar, donde al ingresar a este transporte localizaron a esta persona con múltiples impactos de bala. Al evaluar signos vitales, confirmaron que había fallecido a consecuencia de la gravedad de las heridas. Esta persona fue identificada minutos más tarde como Samuel Esaú Román, de 32 años. Testigos indicaron que sujetos desconocidos que se conducían en una motocicleta se detuvieron a un costado del autobús,
Sin mediar palabra, uno de ellos disparó contra el piloto. Según algunos transportistas, la noche de miércoles recibieron llamadas por parte de grupos de extorsionistas, amenazándolos para que no laboraran este jueves. Se presume que el ataque fue una represalia por el plan de seguridad impacto que la PNC implementa en Zona 6, donde se encuentra el extremo de buses de la Ruta 203. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Bueno, y ante esto, la seguridad ha sido incrementada en aquellos puntos donde se han vuelto constantes estos ataques en contra de pilotos del servicio colectivo. Al respecto, se refiere el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa. El incremento en el número de ataques a unidades del transporte público por el cobro del denominado bono navideño o aguinaldo por parte de algunas estructuras del crimen organizado cobró la vida de un piloto de la Ruta 203. Ante esto, el viceministro de Gobernación, Elmer Sosa, dijo que se ha fortalecido la seguridad en el anillo periférico, donde circulan unidades de la citada ruta, por medio de patrullajes, puestos de registro y abordajes. Así es, sí, tuvimos el día de hoy 2 ataques específicamente en donde pues a pesar de todos los esfuerzos que se hacen tanto con los agentes de Policía Nacional Civil como con el apoyo del Ministerio de la Defensa a través de Seguridad Ciudadana, pues tenemos el resultado de esos hechos negativos. Sin embargo, estamos redireccionando todas las acciones que puedan realizar las fuerzas de seguridad, esto con el objeto de realmente cumplir con la protección específicamente de estas personas que se dedican al transporte colectivo. Es muy importante hacer de conocimiento de la población que hay muchos hechos que la Policía Nacional Civil evita, llevamos registrados al día de hoy alrededor de más de 290 hechos que eran específicamente personas que han sido detenidas, armas que han sido incautadas, que iban a ser utilizadas específicamente para atacar la integridad física de alguna persona. Sosa agregó que en los próximos días iniciará un operativo especial en cercanías de centros comerciales, agencias bancarias y cajeros automáticos para brindar seguridad por la entrega del aguinaldo. Estamos próximos a lanzarlos, podría ser entre el día viernes o el día lunes, donde vamos a dar a conocer ya a la población específicamente todas las acciones de prevención que se van a tomar específicamente en temas de seguridad ciudadana. Y el día de ayer la señora ministra de Gobernación anunció que vamos a estar fortaleciendo, ya en algunos casos lo estamos haciendo, centros comerciales, cajeros, agencias bancarias, parques nacionales, lugares de mayor afluencia de ciudadanos, esto con el objeto de que realmente pues podamos garantizar de mejor manera la seguridad. Bueno, la discusión de un plan nacional de seguridad y justicia que combata la corrupción ha sido propuesto por el sector empresarial del país a los 3 poderes del Estado, con el cual se obtendría pues también una mejora de la calidad de gasto. CACIF propone a diversos sectores y a los 3 poderes del Estado la discusión de un plan nacional de seguridad y justicia que combata la corrupción. Empresarios dicen que es necesario retomar la propuesta del comisionado de CICIG, Iván Velázquez, convocando a un diálogo nacional sin incurrir en la creación de nuevos impuestos. Lo que estamos proponiendo es integral y lógicamente no escapa a esta integralidad la consecución de recursos para todo el sistema de justicia en el país. En CACIF tenemos una teoría que seguramente puede sustentarse con facilidad, que aproximadamente del 30 al 40% del gasto público se va en corrupción, plazas inexistentes e ineficiencias. Entonces cuéntenme, de un presupuesto de 70.000 millones de quetzales, tiramos a la basura 20.000 millones de quetzales. La cúpula empresarial establece que los recursos del plan se obtendrían de la mejora de la calidad del gasto, sistema aduanero, entre otros. Dirigir gastos que son superfluos, innecesarios y que solo promueven la corrupción a temas de seguridad y justicia, ahí tienen los recursos. O sea que de inmediato podría haber resultados. Por ejemplo, si pone orden en aduanas, ahí podrían tener muchísimos más recursos. Si comienzan a tener procesos transparentes en los ministerios y dependencias del Estado de Guatemala, seguramente podríamos obtener otros tantos millones de quetzales que pueden redireccionarse.
La próxima semana, miembros de CACIF se reunirán con representantes de CICIG y MP para dar a conocer la propuesta. La misma se expondrá al presidente electo Jimmy Morales. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Bien, continuamos con más noticias. El Ministerio Público solicitó desde el inicio del juicio en contra de Roberto Barrera, así como de contra la madre de Ofelia de León, por la desaparición de Cristina Sicavisa. El Ministerio Público le solicitó al juez segundo de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, que Roberto Barrera de León y su madre, Beatriz Ofelia de León, enfrenten un debate oral y público en un tribunal de alto impacto por su presunta participación en la desaparición y presunta muerte de Cristina Sicavisa en julio de 2011. La plena convicción, la certeza de haber aportado los elementos de convicción suficientes que acreditan esta posibilidad o la existencia de este fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado. Junto con Roberto Eduardo Barrera de León, lavaron el interior del vehículo marca Suzuki, línea Gran Vitara, identificado con las placas de circulación P694DRC, con el propósito de destruir indicios o vestigios que aún estuvieran en el referido vehículo, obstruyendo el buen curso de la investigación relacionada con los hechos realmente ocurridos a la señora Cristina Sicavisa Molina de Barrera. Según el fiscal del caso, hay un informe que establece cuál era la situación de pareja que vivían Roberto Barrera y Cristina Sicavisa. El documento señala que Sicavisa era víctima de varias agresiones. Vivían cotidianamente una relación matizada por conflictos constantes en los que habían discusiones acaloradas que fueron en aumento en el continuo del tiempo. Las razones eran diversas, desde el tema económico hasta el tema familiar, en cuanto a la intromisión o descalificación de la cual ella se quejaba que era objeto por parte de su esposo y la familia de él. El referido dictamen establece que la relación de los esposos Barrera y Sicavisa se basó en la desigualdad y en el abuso de poder por parte de Roberto Eduardo Barrera de León. Petrona Say Velázquez, ex empleada doméstica de la familia Barrera, es la principal testigo del MP. Declaró en anticipo de prueba y dijo que la víctima fue golpeada por su esposo. Refiere el fiscal. Donde el señor Roberto Barrera empieza a proporcionar los golpes a la señora Cristina Sicavisa Molina de Barrera. Estas imágenes, honorable señor juez, corresponden precisamente a esta diligencia judicial de reconstrucción de hechos que se realizó en el interior del domicilio conyugal. Y ella sale a este lugar con la intención nuevamente de pedir auxilio a gritos, con la expectativa de que algún vecino pudiese auxiliarla. Según lo declarado, reitero, por Roberto José Barrera Sicavisa, esta declaración se realizó el día 28 de enero del año 2014. El día del hecho escuchó gritos desde afuera de la habitación donde él se encontraba. Y esto debe reafirmarse, honorable señor juez, que es plenamente conteste con los relatos efectuados por la testigo Petrona Olga Say Velázquez. El fiscal del caso aseguró tener más de 30 testigos y varios medios de investigación que demuestran la participación de ambos indicados en la desaparición de Cristina Sicavisa, evidencias que estarán demostrando ante un tribunal su responsabilidad en este hecho y poder solicitar la debida condena. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica a Alex Álvarez y Hugo Morales. Bueno, y Roberto Barrera, esposo y principal sospechoso de la desaparición de Cristina Sicavisa, habló sobre cómo es la relación con sus hijos. Además, reiteró que él es inocente, por supuesto, de lo que señala el Ministerio Público. A 4 años que fuera vista por última vez Cristina Sicavisa en el 2011, Roberto Barrera de León, su esposo y principal sospechoso por su presunta desaparición, insiste que la investigación y acusación del Ministerio Público en su contra es falsa, que la prisión lo ha cambiado, ha tenido la oportunidad de poder leer diferentes libros y acercarse a Dios, y de esa cuenta también dice que extraña a sus hijos. Extraño a mis hijos, extraño a mi esposa, extraño mi vida normal que tenía, ¿verdad? Es algo que no se le desea a nadie, pero que desgraciadamente en este país cualquiera está
proclive a que le pase cualquier cosa, ¿verdad? Es un país tercermundista y que la justicia todavía le falta bastante que avanzar. Roberto, si usted cree que ella todavía está viva, ¿por qué no colaboró anteriormente con las autoridades para buscarla? Yo colaboré durante ese mes todo el tiempo. Cuando yo decidí dejar de estar aquí en Guatemala, fue simplemente porque tenía suficientes amenazas de muerte por parte de mi suegro. Y porque el domingo antes de la partida, y eso tengo los papeles, la Fundación Sobrevivientes trató de quitarme a mis hijos. Creo que en el momento que le toque a la defensa, ustedes van a ir viendo cómo se desvanece todas esas mentiras que han ido armando y que según hoy, seguramente hoy van a tratar de rectificar. Pero las mentiras se caen cuando la verdad aparece. Leo mucho, hago ejercicio y trato de no pensar en lo que estoy pasando, dice Barrera respecto a su estadía en la cárcel en la zona 18. Bueno, pues leo mucho, hago ejercicios, trato de mantener la mente ocupada. A veces se dan cursos para rehabilitación. Yo pues aprovecho a tomar los cursos que dan, han dado de manualidades, de electricidad. No tengo información de qué pasa con mis hijos. Sé que ellos quieren verme y creo que estoy más cerca de Dios, refiere Barrera. Nada, cero. No han dejado que los mire, les han vedado el derecho a ellos. Yo pues he visto allá en el preventivo que los hijos de cada uno los llegan a ver. Nunca he entendido por qué lo han vedado de esa forma, ¿verdad? Y de hecho he visto varios informes de la PGN donde los niños están pidiendo verme. ¿Su permanencia en la cárcel lo ha acercado más a Dios? Yo pienso que sí, que siempre he estado cerca de Dios. Yo desde pequeño he tratado de comportarme lo mejor que puedo, pero lo que me ha dado en la cárcel es que me he dado cuenta que Dios está en todas partes, que a veces el vecino de la celda puede ser él, ¿verdad? O sea, según el abogado de Barrera, Alfredo Velázquez, su patrocinado estará declarando ante el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez para poder explicar punto a punto qué fue lo que sucedió aquel 6 de julio de 2011 y poder demostrar ante él que la acusación del MP es falsa. Reporta para TN23 Alex Álvarez y Hugo Morales. Bien, en otra información, el sistema penitenciario se hará cargo de investigar la denuncia que ha sido presentada en contra del abogado defensor de Roxana Valdetti. La supuesta intimidación que realizó Mario Cano, abogado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, a la jueza Gisela Reynoso, cuyo fin es que pida el traslado de la celda acondicionada para la ex vicemandataria, será investigada por el Ministerio de Gobernación, a cargo del sistema penitenciario. Elmer Sosa, viceministro de Seguridad, dijo que se hará la indagación correspondiente y de encontrar elementos que confirmen tal versión, habrá destituciones y denuncias. Ya estamos investigando, específicamente ya se le requirió el informe al director general del sistema penitenciario para que a su vez pues él lo requiera al encargado específicamente de este centro de prevención preventiva para establecer realmente cuáles fueron los motivos y si esta acción se dio o establecer realmente qué fue lo que sucedió. De ser así, ¿qué medidas se van a tomar, viceministro? Mire, de ser así existe una plataforma tanto administrativa legal para sancionar a cualquier funcionario que pues no cumpla con los protocolos de seguridad establecidos dentro de los centros de detención y en su caso pues de proceder pues podría iniciarse algún tipo de destitución o algo en ese lugar. Bueno, por otro lado, el Ministerio Público tiene 3 días más para presentar la acusación final para solicitar se abra juicio en contra de la exfuncionaria Roxana Valdetti. El juez segundo de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, emplazó al Ministerio Público por 3 días hábiles para que presente la investigación final en contra de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, acusación con la cual solicitarán que la exfuncionaria enfrente un juicio en el caso La Línea.
El MP tenía como fecha límite para entregar el acto conclusivo este miércoles 25 de este mes. Finalizado ese tiempo, la ley penal establece 3 días hábiles para la entrega de la investigación en el juzgado segundo de mayor riesgo. De esa cuenta, el nuevo plazo de 3 días finaliza el martes 1 de diciembre. Por las vacaciones anuales del personal de la Judicatura de Alto Impacto, la fase de apertura a juicio para Valdetti y el resto integrante de la organización ilícita de la línea se realizará en enero del próximo año. Bueno, y el fiscal José Antonio Morales renunció al caso denominado La Línea, aduciendo asuntos personales. La renuncia fue presentada a la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana. José Antonio Morales, uno de los fiscales del caso La Línea, por razones personales, el pasado 11 de noviembre presentó su carta de renuncia a la jefa del Ministerio Público, Telma Aldana Hernández. Su denuncia como empleado del ente investigador no ha sido aceptada por la titular de esa entidad del Estado. Morales fue quien logró que el juez segundo de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, ligara a proceso a varios integrantes de la red criminal, entre estos Omar Franco y Carlos Muñoz, ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Asimismo, conoció los casos de los exfuncionarios Roxana Valdetti y Otto Pérez Molinas, implicados en el mismo proceso. El aún fiscal del MP llevó a cabo la primera declaración de Juan Carlos Monzón. El ente acusador lo señaló como integrante de la estructura criminal. La jefa del ente acusador, Aldana Hernández, aún no ha aceptado la carta de renuncia de José Antonio Morales. De esa cuenta, no se ha concretizado su retiro del Ministerio Público. Bien, continuamos con más noticias. Debido a que la roya continúa afectando el parque cafetalero, la Asociación Nacional del Café ha solicitado que la cartera de finanzas les haga efectivo lo más pronto posible los 380 millones que les adeuda. La Asociación Nacional del Café, ANACAFE, registra un incremento de más del 50% de roya en las 135.000 hectáreas que componen el Parque Cafetalero Nacional. El cambio climático aceleró la expansión del hongo, lo cual preocupa a 500.000 de personas que subsisten directa o indirectamente de la producción del grano. Tenemos una incidencia de roya arriba del 51%. Estamos haciendo un análisis y un acercamiento con todos los caficultores para informar de esta incidencia de roya debido al tema clima, ¿verdad? El fenómeno del Niño. Hemos visto un rebrote importante, pero también hemos trabajado en los últimos 2 años en planes para trabajar proactivamente frente a la enfermedad de roya. Pues mire, si hay problemas en la caficultura, hay problemas en el empleo. Esperamos que el 500.000 de empleos directos que genera la caficultura y los empleos indirectos se mantengan y se incrementen en lugar de disminuirse. Alvarado comenta que es necesario continuar con programas de renovación de las plantaciones. Por ello, es urgente que Finanzas traslade 385 millones de quetzales que adeuda al fideicomiso del café. Para ser exactos, son 385 millones de quetzales los que se adeudan todavía al fideicomiso y que deben de aportarse, ojalá lo antes posible. Estamos haciendo como asociación todo lo que está en nuestras manos para fortalecer, iniciativas para fortalecer el fideicomiso. Y esperamos y hacemos un llamado a las autoridades para que los fondos sean realocados lo antes posible al fideicomiso del café. Para la producción 2015-2016 se prevé un nivel de exportación de 4.1 millones de sacos del grano. Sin embargo, esa cifra podría reducirse. Bueno, y pérdidas en más de 157 hectáreas de cultivo de maíz, frijol y hortalizas es el resultado de las lluvias que azotaron el territorio guatemalteco en las últimas semanas, según el Ministerio de Agricultura. Las lluvias de los últimos días generaron pérdidas en 157 hectáreas de cultivo de maíz, frijol y hortalizas. Ante ello, se brinda asistencia técnica y apoyo a las 927 familias que se vieron afectadas principalmente en Alta Verapaz. Tenemos reportes nosotros básicamente en Alta Verapaz. En Alta Verapaz, a través de nuestro sistema de monitoreo de extensión rural, 927 familias afectadas en 21 comunidades. La extensión con reporte de daños fueron 204 hectáreas y la extensión con pérdida total de 153 hectáreas. Los cultivos dañados principalmente fue maíz, frijol, ajonjolí y hortalizas, y la naturaleza del cultivo fue con productores de subsistencia, ¿verdad? Y vamos a continuar la evaluación en campo, y con esta gente ya la estamos capacitando y le estamos dando asistencia técnica para ver cómo controlar
en los lugares donde quedaron anegados, cómo drenar estos suelos. Por aparte, el Ministerio de Agricultura se mantiene en alerta por la entrada de la época fría, la cual afectará las zonas productivas de Occidente. Bueno, en los cultivos que más se ven afectados son las hortalizas principalmente, porque son las que se cultivan en la región del altiplano occidental, y específicamente también que se aboquen a las municipalidades o a las oficinas del Sistema Nacional de Extensión Rural, que tenemos 3 técnicos por municipio, donde ellos van a tener las recomendaciones pertinentes que darles. Bueno, y en un 8% se redujeron los casos de nutrición crónica en el periodo del año 2008 al año en curso, a pesar los 10 municipios con mayor vulnerabilidad a este tipo de casos. La prevalencia de la desnutrición crónica o retardo de desarrollo en infantes se redujo en 8% entre el 2008 y 2015, según lo establece el 4º Censo Nacional de Talla realizado en estudiantes de primer grado de primaria. Autoridades de CESAM dicen que el estudio evaluó a casi 400.000 menores de 6 a 9 años. De esa cifra, 144.929 registran problemas para alcanzar una altura y peso apropiado. El porcentaje, ustedes lo van a ver, es 36.7% de desnutrición crónica en escolares, comparado con los 45% anteriormente, es una reducción de 8 puntos porcentuales de desnutrición crónica. ¿Qué áreas se ha avanzado? Es prácticamente en todo el país. Los 338 municipios tienen tendencia a la reducción. Algunos municipios incluso reducen hasta 25 puntos porcentuales. Ustedes lo van a ver en los datos que vamos a presentar, y que en muchos de los casos tenemos un porcentaje de avance bastante grande, pero todavía queda mucho por hacer. Los datos todavía no reflejan la cantidad que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Los departamentos en donde se está concentrando, podemos ver zonas rojas del mapa de clasificación de vulnerabilidad. Sí, la información habla sobre la vulnerabilidad, se confirma el occidente del país como las áreas en donde se debe de seguir con el trabajo. Al respecto, autoridades educativas dicen que el reto de las próximas autoridades es elevar la inversión para la refacción escolar. 1 de 2 niños está desnutrido. 1 de cada 2 niños está desnutrido en Guatemala. Y lamentablemente, Guatemala ocupa el 6º grado en el mundo de desnutrición infantil. Ya con esos datos usted nos puede dar una idea de cómo puede un chico en la escuela ser capaz de atender los requerimientos de los docentes, o sea, captar la academia que le estamos impartiendo. Y muchos niños llegan a la escuela solo por la refacción escolar. Se puede imaginar qué burla, qué vergüenza para nosotros, para los niños también, recibir un quetzal 11. Es imposible. El censo establece que la desnutrición crónica afecta a un 51% de niños indígenas. Además, se identificó a 10 municipios que tienen alta vulnerabilidad y las mayores tasas de este flagelo. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Bien, y de esta manera hemos finalizado esta emisión de noticias, agradeciendo por supuesto como siempre su preferencia a TN23. Sígase informando con nosotros. Recuerde, la noticia no se detiene. Hasta pronto, buenas noches.